Estimados oyentes, es un privilegio poder saludarles en esta hora especial. Bienvenidos al estudio de la Santa Palabra de nuestro Dios. En esta hora, más que un sermón, es un estudio bíblico sobre un tema actual en el mundo cristiano. Es sobre el tema de los diezmos. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de los diezmos? Hay tantas preguntas en el mundo cristiano. ¿Es un mandamiento actual? ¿Se puede aplicar hoy el mandamiento del diezmo como en el Antiguo Testamento? Algunos en el mundo cristiano piensan que el diezmo es un robo. Otros piensan que no, que es un dinero dado directamente a nuestro Dios porque Él lo pide. Bueno, hay muchas controversias en el mundo cristiano y muchas preguntas. Así que vamos a ocupar la santa palabra de nuestro Dios para contestar esas preguntas. Vamos a pedir su dirección divina. Padre nuestro que está en el cielo, le damos gracias en esta hora especial. Padre querido, diríjanos con su Santo Espíritu. Por favor, que solo salgan enseñanzas de su santa palabra. Que no sean nuestras palabras, sino su voz, su mandato. Padre, bendiga a su pueblo, a los amigos y amigas. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Volvemos. La primera vez que se menciona los diezmos en la Biblia es en el libro de Génesis capítulo 14, versículo del 18 al 20. Y dice así al texto: Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo y bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo de todo. Bien, es la primera vez que se menciona diezmo en la Biblia, en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se ocupa para diezmo aquí es maasar o maasra, décimo o diezmo o décima parte. ¿Quién era Melquisedec? Aquí se le llama sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Vamos a explicar un poco la historia de Melquisedec. No se menciona su genealogía en la Biblia, de dónde venía, ni de sus descendientes. El sacerdocio de Melquisedec se ocupa como una figura para el nuevo sacerdocio de Cristo dicha en el libro de Hebreos. Así que diríamos que Melquisedec fue una figura de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta historia se da en base a una historia de guerra en el Antiguo Testamento. ¿Por qué hubo una guerra entre 4 reyes contra 5? Y en esa guerra perdieron los 5 reyes cananeos. Los que perdieron, algunos de ellos fue el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, de Zoar, por mencionar 3 de los 5. Y se llevaron a la mayor parte de la riqueza de estas ciudades, y como estaba cerca el sobrino del patriarca Abraham, Lot, se lo llevaron cautivo. Él armó a 318 siervos de su casa, hombres de su casa, y también le acompañaron amigos que tenía en Canaán de otras tribus. Y así que fueron
Pelearon, el Señor les dio la victoria, volvieron vencedores, derrotaron a los 4 reyes, que 5 de los reyes cananeos no habían podido, rescataron los bienes de todos esos reyes. Y el primero de los reyes que salió a recibirlo después de esta victoria fue el rey de Salem, Melquisedec. Melquisedec no le pidió nada al patriarca. Él primero atendió al patriarca. Le dio comida y bebida. Miren, aquí es lo importante. Un sacerdote del Dios Altísimo suple primero las necesidades físicas del patriarca. Así que los que pretendan hoy ser representantes de Dios, sus líderes o sus dirigentes en la tierra, tienen que tomar en cuenta el ejemplo del sacerdote Melquisedec. No piden nada primero, sino da y suple las necesidades físicas del patriarca, comida y bebida. Y una vez que el patriarca hubo comido y bebido, entonces el sumo sacerdote Melquisedec suple otra necesidad, la necesidad espiritual. Y este sacerdote del Dios Altísimo bendice al patriarca. Y eso lo habla mucho el libro de Hebreos, el libro de Hebreos acerca de esta bendición. ¿Por qué? Miren, el libro de Hebreos en el capítulo 7, allí habla de que Melquisedec era superior al patriarca Abraham. Y sin duda, dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, el mayor bendice al menor. Bien, el patriarca entonces le fueron satisfechas 2 necesidades, las físicas y las espirituales, de la mano del sumo sacerdote Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. No era un rey pagano, no era un sacerdote pagano. El patriarca Abraham no era el único siervo de Dios. Es más, este sacerdote y rey de Salem, Melquisedec, es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, según el libro de Hebreos, capítulo 7. Como respuesta, el patriarca le da un tributo, le da el diezmo del botín de guerra. Eso no lo dice el libro de Génesis, pero lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 7, en el versículo 4. Que el patriarca no fue a su hacienda y trajo de su rebaño el 10% de ello, o de su hacienda, de su tienda, no, sino del botín de guerra. De allí le da el 10% de todo ese botín y lo recibe el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. En respuesta, y pareciera que en la historia del patriarca Abraham fue en única ocasión cuando él dio diezmos al rey y sacerdote de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. No es que lo acostumbrara o no es que fuese una ley, no hay mandamiento en el libro de Génesis para dar diezmos. Algunos podrían inferir, bueno, es que el patriarca lo practicaba. No podemos añadir lo que la Biblia nos dice. Hay que clarificar que él dio diezmos del botín de guerra, no lo dio de su hacienda, no lo dio de sus bienes, no. Y lo hizo en base a que reconoció que este sacerdote había suplido sus necesidades físicas y sus necesidades espirituales, y lo hizo como un acto de adoración por única ocasión. Ahora, vamos a continuar citando el segundo pasaje en el libro de Génesis, capítulo 28, del 20 al 22. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy,
y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y todo lo que me des, te daré el diezmo. En el hebreo, el patriarca Jacob ocupa una frase, neder. Es promesa o lo que se traduce también al español como voto, cosa prometida. Bien, el Señor no le pide en base a una ley o algún mandamiento. Sale de su corazón, no por ley. Hace un voto o promesa aquí. Y no solo promete dar diezmos, sino que si el Señor lo conduce, entonces Él va a ser su Dios. Y puso una señal que en ese lugar sería llamado casa de Dios. Así que en esta promesa había 3 declaraciones del patriarca. 1, que si el Señor lo conducía, entonces Él sería su Dios. Que si allí donde hizo la promesa, si el Señor lo cuidaba y lo conducía y lo hacía volver a la casa de su padre algún día, ese sería declarado casa de Dios. Y por último, si el Señor lo guardaba y lo conducía, entonces Él le daría un tributo, la 10ª parte de todo lo que le diese. No por mandamiento, fue una promesa que Él hizo. Ahora, podemos comentar en esta hora, ¿a quién le dio el patriarca los diezmos? No sabemos. No creo que el sacerdote Melquisedec haya vivido hasta los días de Jacob. O tal vez sí, pero no se dice que se los haya entregado al rey de Salem o a sus descendientes. No. ¿Qué hizo? No sabemos cómo ocupó ese dinero, o más bien el ganado de lo que él había prometido como diezmo. ¿Qué hizo con ese ganado? No sabemos, porque él era un pastor, un ganadero. Así que no sabemos a quién se lo dio, si lo ocupó para ayudar a los necesitados, si lo ocupó para darle a algún sacerdote que existía en aquel tiempo y la Biblia no lo menciona. Así que solo podemos, pues, lucubrar, o sea, pensar y pensar, pero no tendremos la respuesta. Entonces son los únicos 2 eventos que menciona el libro de Génesis acerca del diezmo antes de que se diese la ley del diezmo. Ahora, ¿qué podemos inferir? Miren, en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, hay registros en varios pueblos antiguos que ellos practicaban el dar tributos a sus reyes, porque pues, los reyes lo exigían, el pagar los impuestos. Y a veces esos impuestos que pagaban a sus reyes eran lo que le llamaban el maaser o el diezmo, la 10ª parte. A veces no consistía solamente en el 10%, sino más dependiendo de su rey, pero era el tributo para sus reyes. Pero no solo pedían tributo los reyes, sino también pedían tributo los sacerdotes paganos de todas las naciones. También pedían el diezmo, un tributo para el templo. Y no siempre consistía en el 10%, o sea, era un tributo redondeado. A veces era más, nunca menos, pero a veces era más. Entonces, dependiendo de los reyes y de los sacerdotes en el poder, era la cantidad del tributo que ellos pedían al pueblo. Entonces, aquí estaba, que era costumbre de los antiguos pueblos mesopotámicos y cananeos dar tributos a sus reyes, porque era una obligación civil, y dar tributos a sus sacerdotes, a sus dirigentes religiosos. Y muchas veces fue llamado diezmo en esos pueblos antiguos. Hasta, bueno,
hasta los días de los romanos, de los griegos, esa palabra se siguió ocupando. Para muchos pueblos era una ley, pero en el caso del patriarca Abraham, de Isaac y de Jacob, ellos no estaban bajo el gobierno de ningún rey. Eran príncipes en Canaán. Eran un principado independiente, su tribu era independiente de los reyes cananeos, no servían a ningún rey cananeo. De lo contrario, estarían sujetos a los mandatos o a las leyes de estos reyes cananeos, pero no lo estuvieron. Así que ellos daban tributos ¿a quién? A su único rey, al rey del universo. ¿Cómo lo hacían? Bueno, el Dios del universo, él no quería ni ganado ni nada, solo ese tributo lo daban en base a sacrificios, ofrendas, holocaustos, de manera directa, eran ofrendas quemadas. Los holocaustos eran ofrendas completamente quemadas, directamente a Dios. Ahora, si algún momento ellos ayudaron a sus semejantes, la Biblia no lo dice, tampoco era una ley que el Señor les exigió que tenían que practicar. La ley del diezmo no existía, no está en el libro de Génesis, eso hay que clarificarlo. La ley del diezmo no está en el libro de Génesis. Ahora, los dos eventos que ocurrieron una por el patriarca Abraham cuando regresó de la guerra. Le dio por única ocasión que menciona la Biblia el diezmo del botín de guerra. Y Jacob dio diezmo no porque Dios se lo pidió, sino lo dio como una promesa. ¿A quién se lo dio? Tampoco sabemos. Así que son los dos únicos eventos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte en nuestro estudio. Vamos al libro de Números. En el libro de Números, en el capítulo 18, del 20 al 21, voy a leer al texto. Entonces el Señor dijo a Aarón: no tendrás heredad en su tierra, ni tendrás posesión entre ellos. Yo soy tu porción y tu herencia entre los hijos de Israel. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Leo también en Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6. En el lugar en que el Señor vuestro Dios escoja de todas vuestras tribus, para poner allí su nombre para su morada, allí vendréis, y allí la contribución de nuestra mano, de vuestra mano, de vuestras ofrendas votivas, de vuestras ofrendas voluntarias, y el primogénito de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Así que aquí se menciona por primera vez la ley del diezmo. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando el Señor dio su ley a Israel de manera oral y escrita en el monte del Sinaí. Y también incluía aquí la ley del diezmo. Pero es bien específica el por qué el Señor emite la ley del diezmo para Israel. Porque aquí claramente leímos que 11 tribus iban a trabajar la tierra e iban a recibir heredad en Canaán para que pudiesen aprovechar la tierra por la agricultura o por el ganado. Pero ellos tendrían que dar sus diezmos para manutención, para comida de sus hermanos los levitas, porque los levitas no tendrían heredad en Canaán. Ellos no iban a recibir haciendas, no iban a recibir territorios para cultivo y para ganado. Solo iban a recibir ejidos, donde sería para sus casas, pero no tendrían herencia en la tierra de Canaán. Por ese motivo, los israelitas cuando entraran a la tierra prometida, 11 tribus tenían que dar los diezmos del ganado y de la agricultura, de todo lo que se sembrare
en tierra de Canaán. Eso hay que tener bien en cuenta. Así que la ley del diezmo fue dada por nuestro Señor al pueblo de Israel en el desierto del Sinaí. La ley del diezmo no entró en vigor de manera inmediata, sino hasta cuando se establecieran en la tierra prometida. Así que durante 40 años los levitas en el desierto no recibieron diezmos. ¿Por qué? Porque ninguna de las tribus había recibido tierra en Canaán. Además, en esos 40 años el Señor los alimentó con agua de la peña de Oreb y con pan del cielo. Así que ninguna necesidad tenía ninguna de las tribus, incluyendo la tribu de Leví. Y clarificamos, solo 11 tribus iban a recibir la tierra por heredad para cultivo o pastoreo. La tribu de Leví no tendría herencia en la tierra. Así que, amigos, su herencia eran los diezmos. Ellos iban a recibir por herencia los diezmos por su servicio en el tabernáculo y por su ministerio en todas las tribus de Israel. Ahora, les voy a mencionar el texto, Levítico capítulo 27, versículo 30 y 32. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra, del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Todo diezmo del ganado, del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será consagrada al Señor. Era un mandato aquí del Señor para las 11 tribus de Israel, que el diezmo era consagrado, dedicado a Él. No lo recibía directamente el Señor, lo recibirían los levitas, ni tan siquiera los sacerdotes. Eran los levitas que recibían los diezmos. Así que los sacerdotes recibían la 10ª parte de todo lo que recolectaban los levitas. Y los levitas se quedaban con el 90% de esa recolección de diezmos. Y el 10% eran para los sacerdotes, para la clase sacerdotal. Pero eran los levitas los que recogían los diezmos. Ahora, ¿fue dedicado, consagrado? Sí. Era un mandato de dedicación y consagración para las 11 tribus de Israel. Allí surge la ley del diezmo para las tribus de Israel. En Números capítulo 18, versículo 26, también hablarás a los levitas y le dirás: cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos de ellos, os he dado para vuestra heredad, ofreceréis de ellos una ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos, que es lo que mencionamos hace un momento. Y en el Deuteronomio capítulo 12, del 22 al 29, dice así: diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que tú rinde tu campo cada año, y comerás en presencia de tu Dios en el lugar que Él escoja para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, los primogénitos de tus vacas, de tus ovejas, para que aprendas a temer al Señor tu Dios. Mas si el camino es tan largo para ti, que seas incapaz de llevar el diezmo por estar tan lejos del lugar donde el Señor escoja para poner allí su nombre, cuando el Señor tu Dios te haya bendecido, entonces lo cambiarás por dinero y atarás al dinero en tu mano e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja y podrás gastar el dinero lo que en tu corazón apetezca, en vacas u ovejas, en vino o sidra, en cualquier cosa que tu corazón desee. Allí comerás en presencia del Señor tu Dios y te alegrarás tú y tu casa. Tampoco vas a desamparar al levita que habita entre tus ciudades, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo vas a depositar en tus ciudades. Y vendrá el levita. Sigo leyendo, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano, la viuda que habita en tus ciudades, y comerán y se van a saciar,
para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra de tu mano. Acabo de leer este pasaje y pareciera que aquí se contrapone con lo que le hemos leído hasta aquí sobre la ley del diezmo. Porque aquí pareciera que el israelita podía llevar cada tercer año sus diezmos, comprar lo que quisiera, vacas, ovejas, vino y sidra, alegrarse, hacer fiesta, invitar al levita, invitar a los huérfanos, a los necesitados, a las viudas, al forastero, compartir con él parte de los diezmos, de esas bendiciones. Pero pareciera que esta parte del mandamiento es contrario a lo que dice el libro de Levítico, capítulo 27, 30 y 32. ¿Por qué? Porque en el Levítico dice aquí que el diezmo es consagrado al Señor, no es para el israelita, es herencia para los levitas, que nada de allí podían comer, sino era comida para el levita, consagrado al Señor. Algunos intérpretes judíos a través del tiempo han dicho que se habla de un segundo y algunos opinan hasta tercer diezmo. La Biblia no habla aquí en este último pasaje que en Deuteronomio capítulo 12 del 22 al 29 que sea un segundo o tercer diezmo. Solamente dice que diezmarás fielmente. Es probable que, según los intérpretes judíos, se hable aquí de un segundo diezmo, es probable. Solo estoy hablando como una posibilidad. Así que, pues hay más pasajes donde se indica que el diezmo es consagrado a Dios y que se le tenía que entregar a los levitas todo el ganado y todo lo que la tierra produjese para su mantenimiento, para su manutención, la de los levitas de esta tribu que no tenía herencia en la tierra, y a su vez los levitas iban a diezmar ese 100% que recibían y darle el 10% a los sacerdotes, porque también tenían que comer y los sacerdotes tampoco tenían herencia en la tierra. Así que hasta aquí hemos estudiado gran parte de lo que dice el Antiguo Testamento sobre el diezmo. Vuelvo a enfatizar, para los patriarcas Abraham y Jacob no fue ley. Al patriarca Abraham lo dio por única ocasión, pues se menciona por lo menos en la Biblia, única ocasión, no se menciona más. Y Jacob fue por una promesa, tampoco sabemos a quién se lo dio y en qué ocupó ese diezmo. No sabemos. Ni para el patriarca Abraham ni para el patriarca Jacob fue una ley. Así que fue un aspecto voluntario de parte de los dos. Ahora, con Israel el asunto cambia. Al pie del monte del Sinaí el Señor establece la ley del diezmo. Que si hay dos diezmos aquí, no lo sabremos, tendremos que confiar en la tradición judía, en la interpretación judía, ni tan siquiera nuestra. Ellos hablan de un primer y segundo diezmo, ¿es probable? Sí. La primera ley del diezmo habla de que el 10% de lo que produjese la tierra o el ganado era para los levitas. Ellos lo iban a recibir para su manutención y a su vez ellos iban a dar el 10% a los sacerdotes. Así se establece la ley del diezmo, se considera consagrado, sagrado, porque los sacerdotes y los levitas eran representantes de Dios en la tierra, así que en ese sentido era consagrado el diezmo. Y habla de este diezmo en Deuteronomio capítulo 12, donde era un diezmo donde el israelita se podía gozar, podía comprar lo que quisiese con ese diezmo cada tercer año, ovejas, vacas. Podía también compartir de esas bendiciones a quién, a los levitas, a los huérfanos, a los enfermos, a los forasteros, al necesitado. Y si nos quedamos con esta interpretación judía, pues en Deuteronomio capítulo 12 sería un segundo diezmo para
para las obras sociales, diríamos. Primero para el que el israelita mismo comiese y para una obra social. Hasta allí está la ley del diezmo en el Antiguo Testamento. La ley del diezmo fue decretada en el Sinaí, fue vigente para los israelitas hasta que durase el ministerio sacerdotal de Aarón y de la tribu de Leví. Hasta allí iba a durar la ley del diezmo. ¿Por qué? Porque esa ley del diezmo, según Hebreos capítulo 7, era temporal. ¿Y hasta dónde nos llega? Bueno, nos llega hasta los días de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Ahí fue destruido el segundo templo, el templo en los cuales el templo en el cual el Señor predicó en sus atrios, el templo en el cual los primeros cristianos judíos también adoraron, los apóstoles adoraron allí, fue destruido en el año 70. Lo que quedaba de Israel fue dispersado. La tribu de Leví desapareció. Sacerdotes no hubo más. Así que podemos concluir que la ley del diezmo, según Hebreos capítulo 7, era temporal, así como fue dada al pie de la letra. Era para los israelitas, era para las 11 tribus, luego fue para Judá, era para manutención de los sacerdotes, primero de los levitas y luego de los sacerdotes. La ley del diezmo en el Antiguo Testamento no consistía en dinero, era comida de la tierra, de los productos del campo y de los animales, del ganado. De eso recibían los sacerdotes, los levitas primero y luego los sacerdotes. No consistía en dinero. Era una ley bien explícita para las 11 tribus y se dio esta ley porque las 11 tribus iban a recibir heredad en Canaán. Y ellos tenían que dar a su vez ese tributo, ese diezmo para que sus hermanos los levitas pudiesen comer. Y también, por supuesto, los sacerdotes, porque eran ministros del Señor. Pues en ese sentido, el diezmo era consagrado a Jehová. Ahora la pregunta, ¿la ley del diezmo es válida para los cristianos? Inclusive para la época apostólica, desde la época apostólica hasta el siglo XXI, aquí en nuestra época. Tal y como está escrita en el Sinaí, como está escrita en el libro de Levítico, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Números. No. ¿Por qué? Porque esta ley a la letra fue dada para Israel, para las 11 tribus, en base al ministerio sacerdotal, en base al ministerio de los levitas para con Israel. Hoy no existe más este ministerio de los levitas y los ministerios de los sacerdotes, aún para los descendientes literales del patriarca Abraham. No existe más. Y según el libro de Hebreos, que más adelante lo vamos a estudiar en Hebreos capítulo 7, que hoy hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo templo. El templo es el templo celestial, el santuario celestial, en el cual hay un sacerdote que habita para siempre, que ministra para siempre, que es mediador eterno, es nuestro Señor Jesús. Y el libro de Hebreos capítulo 7, que cambiado el sacerdocio, cambiado el templo, la antigua ley para los sacerdotes y para los levitas deja de ser, según Hebreos capítulo 7. Así que hoy, la ley del diezmo escrita al pie de la letra, como lo dice el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio, no está más vigente. Ahora, denominaciones religiosas cristianas que piden diezmo, la mayoría actualmente piden diezmos, inclusive a donde un servidor es miembro de una iglesia cristiana como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día pide diezmos y también no es la única. La mayoría, menciono, de las iglesias cristianas piden hoy diezmo. Y muchos lamentablemente enfatizan como si la ley del diezmo estuviese vigente letra por letra.
Hay un principio para que los siervos de Dios hoy puedan comer. Es necesario que los siervos del Señor puedan comer, llámense pastores, obispos, presbíteros, diáconos, evangelistas, maestros de Biblia, puedan comer, sí, que puedan comer del Evangelio. Pero es un principio que el Nuevo Testamento explica, y lo explica bien el apóstol Pablo en el libro Primera de Corintios, Segunda de Corintios, y también lo explica el Señor en los Evangelios. Hay un principio, no quiere decir que el evangelista no tenga derecho a comer, que el pastor no tenga derecho a comer, que el obispo, que el presbítero, que el diácono. No, sí, sí es necesario porque ahí está el principio. El apóstol Pablo, inspirado, dijo que el que predica del evangelio, que viva del evangelio. Y todo obrero es digno de su salario. Ahí está el principio en el Nuevo Testamento. Así que, aunque la ley del diezmo no está vigente al pie de la letra, porque no hay más templo, no hay más levitas, no hay más sacerdotes, es un principio, pero el principio no es ley. Y el principio lo vamos a estudiar en el Nuevo Testamento precisamente en otros estudios. Así que ninguna iglesia o líder religioso está autorizado por Dios para pedir de manera meticulosa el diezmo y como instrumento de salvación. Nadie puede amenazar a ningún creyente. Hay líderes religiosos que amenazan a los suyos, que si no dan el diezmo de manera fiel, como ellos le llaman, entonces van a recibir la maldición de Dios. Porque mencionan al libro de Malaquías capítulo 3 del 8 al 10, que habla de una maldición del diezmo, que en otro momento vamos a estudiar. Nadie en este mundo está autorizado para hablar de la maldición de Dios para aquel que hoy no siga al pie de la letra la ley del diezmo. Porque entonces mi pregunta sería para aquellos que exigen al pie de la letra la ley del diezmo, mi pregunta sería, ¿dónde está el templo? ¿Dónde están los sacerdotes arónicos? ¿Dónde está la tribu de Leví? ¿Y dónde están las 11 tribus de Israel que recibieron heredad? Porque por eso el Señor dio la ley del diezmo. Porque 11 iban a recibir heredad. Y los que se iban a dedicar al ministerio, no iban a recibir heredad, la tribu de Leví y los sacerdotes que también pertenecían a la tribu de Leví. ¿Dónde están? No existe. Así que se puede aplicar hoy un principio, pero no es ley. Así que en otro momento vamos a explicar qué es principio y qué es ley. Pero nadie actualmente, ningún líder religioso, obispo, presbítero, pastor, anciano, diácono, está autorizado por la palabra del Señor en exigir la ley del diezmo como el Señor se lo pidió a Israel. Es un principio. ¿Tienen derecho ellos a comer? Sí, pero por principio, no por ley de mandamiento que le fue dado solamente a Israel. Que el Señor te bendiga en esta hora. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias en esta hora maravillosa porque nos ha permitido estudiar una pequeña porción de su santa palabra. Padre, que este estudio bíblico ayude a clarificar algunos puntos oscuros. Padre, y que nadie de nosotros abuse de su santa palabra, ya sean líderes religiosos o laicos, Padre, o cualquier otro estudioso. Que se le enseñe la verdad bíblica a su pueblo,
que se le enseñe su voluntad. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.